Capítulo 15. La puerta del armario se abrió de golpe, revelando una figura deforme, perfilada por las luces de los móviles que danzaban por el lugar sin orden ni concierto, mezclándose unas con otras en ráfagas tan cegadoras como fugaces. «Sal», me rugió aquel desconocido con furia, como si estuviera poseído por el mismísimo demonio. Oliver apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un violento derechazo en el rostro lo derribó contra una de las paredes desconchadas del estrecho cubículo. Esto lo dejó medio aturdido. Sin comprender qué estaba sucediendo, pues solo veía siluetas en medio de la penumbra, pretendí escapar de aquel ser infernal, pero él fue más rápido. Me agarró de la mano y tiró de mí, obligándome a seguirlo. «Suéltame», grité asustada, forcejeando con todas mis fuerzas hasta que conseguí deshacerme de su mano. El pequeño bolsito que llevaba conmigo salió disparado y, cuando me agaché para recogerlo, llevada por un acto reflejo, alguien en medio del caos me dio un abrupto empujón que me lanzó al suelo. Sentí un dolor punzante en las palmas de mis manos debido a las piedrecillas y otros desechos que había diseminados por el deteriorado pavimento. Alrededor mío todo eran gritos y confusión. Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca. El estruendo de pasos apresurados resonaba por todos lados mientras mis dedos buscaban a tientas el bolso. La gente corría con desesperación, ajena a mi presencia, y cada segundo que pasaba el temor de ser pisoteada se intensificaba en mi pecho. En un momento dado, el cielo se iluminó con un rayo y logré ver mi bolsito a cierta distancia, aunque no me dio tiempo a agarrarlo, pues alguien tropezó conmigo, dándome una contundente patada en las costillas. El dolor fue intenso. Por fortuna, aquella figura terrorífica me alzó entre sus brazos y se dirigió hacia quién sabe dónde conmigo a cuestas. No pude identificar sus rasgos, ocultos tras una máscara de látex del jorobado de Notre Dame. «¡Mi bolso!», grité llena de desesperación, pues dentro iba mi teléfono, mi cartera y el spray pimienta. Necesitaba todo aquello para regresar sana y salva a mi casa. «Olvídate del maldito bolso». Aquel individuo se abrió paso entre la gente a codazos, como si de un jugador profesional de rugby se tratara. «¿Dónde me llevas?», pregunté entre jadeos, esforzándome por respirar debido al apretado corsé y al golpe en las costillas. «Cerca del cuarto de baño hay una pared derruida, podemos salir por allí». Tras dejarme en el suelo, procedió a quitarse la máscara de látex y la peluca. Luego, me tomó de la mano y caminamos a contracorriente por entre aquel mar despavorido de gente. Mi mente giraba en un torbellino de pensamientos vertiginosos. ¿Quién sería aquel tipo? ¿Por qué le había pegado a Oliver? ¿Qué narices había pasado en la fiesta? ¿Quién había avisado a la policía? Y, sobre todo, ¿dónde estaría mi amiga? Mientras caminaba guiada por el jorobado, busqué a mi alrededor con la mirada sin ser capaz de ver nada, solo borrones que se movían por la oscuridad. «Espera», dije con ansiedad, «necesito encontrar a alguien». «Grace está bien. Ha salido huyendo justo antes del apagón», afirmó Quasimodo para mi sorpresa, sabiendo a quién me refería y, por ende, quién era yo. A pesar de sus palabras reconfortantes, la preocupación seguía latente en mi interior. La incertidumbre de no saber dónde se encontraba Grace me generaba angustia. Entretanto, la sangre bombeaba en el interior de mis tímpanos, impidiéndome escuchar con normalidad, como si todavía estuviera encerrada dentro del armario, donde todo el mundo exterior sonaba amortiguado. Cuando abandonamos la fábrica, saltando por entre los escombros del muro derrumbado, la luna se dejó ver durante unos segundos entre el manto de nubes negras que la rodeaba. Por fin, pude descubrir la identidad de la persona que se ocultaba tras el disfraz del jorobado de Notre Dame. ¿Owens? Mis ojos se abrieron como platos, jamás hubiera pensado que era él. Incluso había fantaseado con la posibilidad de que se tratara de Caliparty Guy 18. Algo completamente descabellado, pues mi amigo ni siquiera sabía de esa fiesta. «Vamos. Dejemos la charla para otro momento», exclamó Brad, tomando de nuevo mi mano, cuando los coches de policía se detuvieron delante de la entrada principal. Los dos corrimos campo a través, por una zona que estaba apenas construida, rumbo hacia la Interestatal 80. Mientras nos alejábamos del peligro, comenzó a chispear un poco. Nos habíamos librado por los pelos de ser arrestados. Ocupar ilegalmente una propiedad podía traernos muchos problemas e incluso algún que otro cargo. A medida que avanzábamos, el eco de nuestros pasos se mezclaba con el sonido de las gotas de agua, que golpeaban los techos de los escasos edificios circundantes. Teníamos que alejarnos lo más rápido posible, así que no nos detuvimos ni un segundo para mirar atrás. Por el rabillo del ojo noté que mi compañero de huida cojeaba un poco. «¿Cómo has venido a la fiesta? O sea, quiero decir, ¿te ha traído alguien?», pregunté, cuando nos detuvimos frente al quitamiedos, que separaba el campo de la carretera. Brad tuvo que ayudarme a saltar al otro lado, ya que mi falda mojada pesaba 1 tonelada.
Sin mencionar que al no hacer nada de ejercicio, mi condición física era deplorable. He venido en el coche de Oliver. Al parecer, no estaba muy conversador esa noche, ya que guardó silencio con el ceño fruncido. Era evidente que algo había pasado entre ellos dos. El puñetazo que le había dado a su mejor amigo no había sido por amor al arte. No quise indagar más. Tenía frío y solo quería llegar a mi casa para quitarme esa ropa empapada. Las cosas nunca salen como uno las planea, murmuré para mí misma, enfadada con la vida. Había perdido mi teléfono, no podía contactar con mi amiga para saber cómo estaba y tampoco podía decirle que no me esperara en el punto de encuentro. Encima, estamos en el ombligo del mundo y llueve a mares. ¿Nos podría pasar algo más? Sí, no tengo cobertura. Brad me mostró una sonrisa cínica, levantando el teléfono en busca de señal. Estás de broma, ¿no? En pleno siglo XXI, y con el 5G por todas partes, no puedes quedarte sin cobertura. Es imposible. Pues, tampoco me queda mucha batería, respondió tan tranquilo, guardándose el teléfono en el bolsillo de su jubón azul. ¿En serio? ¿De verdad hemos pasado de una película de terror de clase B a una patética comedia de amor adolescente? Puse los ojos en blanco mirando al cielo. Todo aquello parecía ser una broma pesada del destino, ese tipo de cosas inverosímiles que solo ocurren en la ficción. ¿Amor adolescente? Preguntó Brad, alzando una ceja. ¿Se te olvida que tengo novia? Solo era una forma de hablar. Me puse roja como un tomate, mordiéndome la lengua para no echarle en cara que en una ocasión él me había besado, poniendo la excusa de no querer olvidar mi cara. ¿Cuánta batería te queda? Un 3%. Estábamos rodeados por una oscuridad que se intensificaba cada vez que nos acercábamos a una farola de la carretera. Íbamos caminando a paso ligero por el arcén, y no teníamos ni un triste lugar donde resguardarnos de la lluvia. Suponía que aquellos que hubieran conseguido escapar de la policía se habrían refugiado en las fábricas cercanas, hasta que pudieran regresar a casa en sus coches. Vimos pasar unos cuantos vehículos escopeteados, que no hicieron el ademán ni siquiera de reducir la velocidad para preguntarnos si necesitábamos que nos echaran una mano. Un par de kilómetros más adelante hay un mecánico donde mi padre suele llevar el coche a revisión. Creo que tiene una de esas viejas cabinas telefónicas, igual a la que hay en la calle de la cárcel del condado. Asentí con la cabeza, pensando en las vueltas que da la vida. Por más que mi amiga y yo hubiéramos planeado una vía de escape, por si las cosas se torcían, todo había salido de una forma completamente inesperada. Continuamos nuestro camino en silencio, enfrentándonos al frío de la lluvia y el escaso tráfico que pasaba por nuestro lado sin detenerse. Ver a una Catrina en medio de la carretera junto a un tipo con joroba no debía dar muy buena impresión, aunque estuviéramos en Halloween. Ahí está, gritó Brad, tomándome de la mano para cruzar la carretera, rumbo al taller mecánico. Al menos, podremos resguardarnos de la lluvia. El chaparrón pareció aumentar su intensidad cuando nos detuvimos bajo el porche del taller. El sonido de las gotas de agua impactando contra el techo de cemento creaba una atmósfera reconfortante, como si nos protegiera de la tensión y el caos de la noche. Comprueba si tienes cobertura, mientras yo voy a la cabina para hacer una llamada. Entonces recordé que había perdido mi bolsito y que no tenía dinero encima. ¿Puedes prestarme algunas monedas? Sí, desde luego. Acto seguido, Brad introdujo una mano en el bolsillo de su jubón para entregarme algo de calderilla. Corrí hacia la vieja cabina de color verde y descolgué el teléfono, intentando recordar el número de mi amiga. Como las dos habíamos mentido a nuestros padres, no me atrevía a llamar a mi casa por temor a ser castigada. Silencio. No había línea. Llena de desesperación, apreté con los dedos varias veces el botón de colgar. Continuaba sin respuesta. Al darle un pequeño tirón al cable, me percaté de que no estaba conectado al aparato. Algún bruto lo había arrancado de cuajo. Se me ha muerto la batería del teléfono, anunció Brad, llegando a mi lado. Nos tocará esperar a que pare de llover para regresar a casa. Estaba literalmente temblando debido, en parte, al frío y, en parte, a la frustración. La lluvia pintaba un paisaje en el exterior melancólico, triste y desangelado. Mientras un gran relámpago iluminaba el cielo, seguido por el sonido ensordecedor del trueno, Brad y yo tiritamos con la ropa calada hasta los huesos, intercambiando una sonrisilla. Cuando otro rayo surcó el cielo, di un pequeño bote debido al susto. ¿Te encuentras bien?, preguntó él, al ver cómo me tapaba los oídos. Bien, lo que se dice bien. Preferiría estar en mi cama viendo una serie de televisión. Por más que lo intentaba, era incapaz de dejar de temblar. Tenía muchísimo frío. Siempre me han dado un poco de miedo las tormentas. Cuando era pequeña, mi abuelo intentó arreglarlo, contándome que las nubes eran como carros manejados por seres invisibles, que trabajaban llevando agua de un lado a otro.
Pero cuando chocaban con otras nubes, derramando parte de su carga sobre la tierra, se enfadaban muchísimo y se convertían en monstruos gruñones, capaces de ennegrecer el cielo y lanzar rayos por la boca hasta que se les pasaba el enfado. Aunque no era su intención, creo que el pobre hombre me traumatizó con ese cuento. Brad me miró con curiosidad, sus ojos brillando con interés. Así que decidí continuar hablando de mi abuelo, quien murió 2 años atrás de un infarto, mientras dormía. Yo atesoraba su recuerdo. Lo quería muchísimo y siempre viviría en mi corazón. Una vez estaba comiéndome un huevo frito con bacon, y tuvo la genial ocurrencia de asegurarme que la yema amarilla era la sangre del pollo. No pude evitar mostrar una amplia sonrisa al evocar aquel recuerdo. Sobra decir que no he vuelto a comer un huevo frito desde los 7 años. Mi abuelo también es un personaje, aseguró Brad de buen humor. Una vez, cuando yo era pequeño, me regaló un supuesto mapa del tesoro y me contó una historia fantástica. Lo que no se imaginaba es que me iba a pasar la tarde siguiente excavando en el patio trasero de mi casa, levantando el césped nuevo que acababan de plantar mis padres. Me cayó una buena bronca, y él se fue de rositas, no dijo ni esta boca es mía. Ahora vive en Florida, y lo echo mucho de menos. Contemplé mi reflejo en uno de los grandes cristales de la entrada del taller mecánico y me sentí horrorizada. Aquel diluvio había convertido mi disfraz de Katrina en un desastre. El maquillaje se había corrido, haciéndome lucir más como un espantapájaros que como una elegante calavera. Brad, por el contrario, estaba fabuloso con la ropa pegada a su impresionante cuerpo. Ni siquiera la joroba le restaba belleza. ¿Quién me hubiera dicho que esta noche terminaría así, en medio de ninguna parte contigo, bajo el porche de un taller mecánico? Comenté, tratando de mantener el ánimo a pesar de las circunstancias. Brad soltó una risilla, despegándose el jubón empapado del pecho. Es una buena anécdota para contar a nuestros nietos, respondió con complicidad. Hemos escapado de la policía como 2 delincuentes. Miré hacia arriba, donde las luces del cartel del taller parpadeaban débilmente sobre un poste de metal, y luego volví a fijar mi atención en él. Supongo que sí, aunque ahora me parezco más a un mapache que a una Catrina. Utilicé el dedo índice para señalar mi rostro, embadurnado de negro. Tienes el aspecto de haber pasado una noche salvaje, bromeó Brad, consiguiendo sacarme una sonrisa. Nuestros ojos cómplices se encontraron, y de repente, el ambiente cambió entre los dos. Ya no éramos April Storm y Brad Owens, la antisocial del instituto y el jugador de fútbol, sino un par de personas que estaban juntas en aquella solitaria noche, en medio de aquel lugar aislado. Mi cuerpo tembló aún más, y no fue debido a la ráfaga de viento que agitó mi peluca blanca. Estás muerta de frío, murmuró él, acercándose para tomarme entre sus brazos. Noté su calor incluso antes de que nos tocáramos. Así estaremos los dos calentitos. Permanecimos abrazados un buen rato, podía escuchar contra mi oreja el latido acelerado de su corazón y su respiración agitada. Al levantar la vista, me quedé atrapada en sus pupilas dilatadas, que me observaban de una forma extraña. Sus labios comenzaron a descender hacia mi boca. En aquel instante atemporal, a punto de tocarnos, el destino intervino en forma de unas luces rojas y azules que nos deslumbraron, acompañadas por la sirena de un vehículo policial. El estridente ruido nos hizo pegar un salto, separándonos. Mierda, la policía. Brad se puso en guardia. Sus ojos miraron hacia todos lados, como si quisiera encontrar una vía de escape. No hay nada que hacer. Las palabras salieron de entre mis labios como un susurro de derrota. Sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo de pies a cabeza, mientras veía a una pareja de agentes descender del coche patrulla. ¡Qué gracioso! Nuestros compañeros han atrapado a Esmeralda, y nosotros a Quasimodo. Esto parece una película de Disney no apta para todos los públicos, comentó con mordacidad un agente barrigón que debía rondar los 50 años. Venga, mostradnos vuestra documentación de identidad. No la tengo, respondí muerta de miedo. Se me ha caído el bolso que llevaba mientras huíamos. Muy buena excusa, jovencita. El otro policía colocó la mano sobre el alcoholímetro que llevaba en el cinturón, aunque no lo sacó. ¿Cuánto habéis bebido? ¿O se trata de otras sustancias? Soy abstemia y no me drogo. Mi ansiedad crecía cada vez que esos dos tipos abrían la boca. No te preocupes, April. No nos pasará nada. Brad me tomó de la mano y mi angustia se redujo de manera notable. Aunque desconocía cómo iba a terminar esa noche, me sentí un poco más tranquila sabiendo que él estaba a mi lado. Vamos, Romeo con joroba, saca tu documentación, exigió el agente de 50 años con impaciencia, mirándonos como si estuviera hasta las narices de encarcelar a niñatos retrasados. No tenemos toda la noche. Después de hablar un buen rato con nosotros, nos hicieron varias pruebas sencillas para comprobar que no estábamos bajo los efectos del alcohol o las drogas. Acto seguido.
Los agentes nos condujeron hasta el coche patrulla, bromeando con la posibilidad de ponernos las esposas. A mi parecer pretendían asustarnos para que no volviéramos a hacer algo parecido en la vida. Al final, el instinto periodístico de Grace había vuelto a dar en el clavo y aquella fiesta iba a terminar ocupando la primera página del Daily Republic, pensé, mientras las luces parpadeantes iluminaban la noche y el sonido de la radio de la policía ponía la banda sonora a una auténtica velada de pesadilla. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora?, preguntó Brad, al tomar asiento junto a mí en la parte posterior del coche patrulla. Como estáis limpios, os dejaremos en vuestras casas y hablaremos con vuestros padres. El policía cincuentón dio un sonoro portazo, antes de dirigirse hacia el lado del copiloto. Cuando se introdujo en el vehículo, este se zarandeó de un lado a otro como un barco en medio de una tormenta. Tenéis suerte de haber dado con nosotros, otros os hubieran llevado a comisaría para que pasarais la noche en el calabozo. Miré a Brad con una mezcla de miedo y preocupación a partes iguales. Mi mente solo podía visualizar el desastre que me esperaba al llegar a casa. Mi madre y mi hermana iban a poner el grito en el cielo cuando se enteraran de lo ocurrido. El castigo que me esperaba iba a ser legendario.